Buenos días nuevamente a todos, espero que estén sumamente bien, un gusto que nos podamos volver a ver y a encontrar en esta instancia. Em, Les estaba comentando hace unos instantes a la gran mayoría de ustedes que tengan su texto a mano, ya eso es lo primero para poder iniciar con los materiales adecuados. Lógicamente tengan un cuaderno, algo donde puedan ir tomando apuntes. Eh, y también les había solicitado que por favor vayan recordando o tratando de acordarse respecto a lo último que habíamos visto. Eh, Vamos en todo caso acá ahora a la presentación. A la presentación. Voy a compartir, denme un instante mientras busco esta presentación y ya acá estamos. Ya, y para iniciar entonces les pido a ustedes que me vayan recordando algunos de los conceptos o ideas más importantes que que hemos estado viendo en estos encuentros, sobre todo en los dos últimos. Em, Tiene la opción de poder reactivar su micrófono o, si no, la opción de ir escribiéndome en el chat. ¿Ya? Así que vayan comentándome, por favor, qué es lo que recuerdan, que, no sé, algún nombre o, como les decía recién, algún concepto importante. Ojalá que se vaya dando de forma voluntaria el, el tema de ir comentando esto, si no, obviamente los voy a tener que ir escogiendo para que me vayan diciendo, ¿ya? A ver, en el chat veo una respuesta. A ver, Alonso Pérez dice que uno de los conceptos que hemos visto es el concepto de nación. Ya, bien, Alonso. Efectivamente, ese concepto es uno de los que hemos trabajado. Catalina Santana dice los partidos políticos. O sea, sí, hablamos de eso, pero en este contexto de lo que estamos analizando, me gustaría que sean un poquito más específicos. ¿Qué cosa fue lo que trabajamos eh, como tema general? Vanessa dice el sufragio. Eh, sí, comentamos algunas cosas respecto al sufragio. Samuel da y se acerca obviamente un poco más al tema más global, que sería, dice, conservadores y liberales. Nosotros hemos estado viendo, ya lo voy a anotar acá y también tal vez sería importante que ustedes lo anoten en alguna parte, organización de la República. Eso fue lo que comenzamos viendo. Ya por lo menos cuando hablamos de historia de Chile, este año particularmente hemos hablado de cómo surgió esta nación y cómo se fue organizando, organización de la República. Y dentro de la organización de la República podemos anotar, por ejemplo, lo que mencionaba recién su compañero Samuel, esto de los me falta una letra acá, conservadores liberales, que eran algunos de los grupos que existían. A ver, espérenme, hay alguien que está con su micrófono activado para que lo pueda desactivar, porfis, a menos que quiera entregar su opinión. A ver, veo otros comentarios más en el chat. Montserrat Valdés dice la Constitución. Bien, Montserrat, ese es otro de los puntos entonces que trabajamos o que hemos estado conversando durante estos encuentros. ¿Ya? Constitución. Voy a anotarlo también, pero no vimos cualquier constitución. ¿Recuerdan qué constitución mencionamos particularmente? ¿Qué constitución mencionamos particularmente? Vanessa y Yanara dan con la respuesta correcta, que es la Constitución de 1833. De 1833. Muy bien, Constitución de 1833. Y tal vez como última idea o como última parte de este recordatorio, ¿qué personaje sería el que se lleva mayor atención en este periodo? No sé si me pueden dar el nombre o recuerdan el nombre de este personaje que tiene un protagonismo importante.
Montserrat dice, ¿será Freire, Ramón Freire? O sea, Freire sí tiene importancia en la época, pero yo diría que hay otro que es más reconocido aún que Freire. ¿Quién podrá ser? ¿Cuál es el personaje que alcanzamos a mencionar o alcanzamos a ver algo en el encuentro anterior y que hoy día vamos a profundizar sobre este personaje, que es sumamente importante? Veo otras respuestas, pero me quedo particularmente con la de Amara, que Amara lo hice con signo de interrogación, ¿ya? Pero es correcto, es Portales, Diego Portales. ¿Se acuerdan que yo les dije que este caballero, Diego Portales, era o había sido muy importante en este periodo? Entonces, como idea central, voy a anotar la importancia de Diego Portales. ¿Ok? Este caballero, este personaje, es sumamente relevante en la época estudiada y bueno, lo vamos a recordar ahora, lo trabajamos, pero se los voy a recordar de forma rápida para volver a contextualizarnos, ¿ya? Pero con estos conceptos entonces que acabamos de anotar, que acaban de decir ustedes, tenemos un panorama respecto a lo que hemos estado analizando y la importancia de esto, ¿ya? Antes de pasar a lo que es el objetivo del día de hoy, en el encuentro virtual anterior nosotros analizamos esto y podríamos decir, y tal vez podríamos agregar ahora, que estamos trabajando ya no de la organización de la República, ¿ya? ¿Alguien recuerda entre qué periodo, entre qué años iba esto de la organización de la República? ¿Desde qué año hasta qué año? La organización de la República, ¿desde qué año hasta qué año iba aproximadamente? Porque ahora, o lo que vamos a ver ahora, ya no es la organización de la República, es lo que viene después. ¿Alguien se acuerda cuál es el periodo de tiempo en que se desarrolla la organización de la República? Si me lo puede decir o lo puede escribir en el chat. Muy bien, Amara. Amara menciona 1823 a 1831. Los que no lo tenían claro, los que no lo recordaban, anótenlo en alguna parte. Ese es el periodo de tiempo que se establece, se desarrolla este periodo llamado Organización de la República. Después de este periodo de Organización de la República viene el periodo de la República Conservadora, que es lo que habíamos comenzado a trabajar en el encuentro pasado. Y hoy día vamos a profundizar un poquito más en esto y como les comentaba hace unos instantes, también en este periodo de República Conservadora, también destaca mucho este personaje Diego Portales. Entonces eso es lo que vamos a trabajar y profundizar hoy día. Aquí esto lo habíamos visto ya, pero recordarles un poquito algunas tal vez ideas más relevantes. Por ejemplo, las ideas de Diego Portales, ya, porque es importante este personaje, porque logra plasmar en la Constitución y en su forma de pensar, o sea, con su forma de pensar, logra plasmarlo en la sociedad chilena de la época. O sea, la sociedad de este periodo, 1830, 1840, comienza a moldearse, a formarse a partir muchas veces de las ideas de Diego Portales, por lo menos desde un punto de vista político. ¿Ok? También mencionábamos algunas cosas importantes, por ejemplo, el predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo, y conversábamos sobre eso y lo llevábamos a un tema de actualidad. En esta época de República Conservadora, el que tiene más poder es el presidente, por sobre los diputados y los senadores. ¿Ya? Hoy día no es tan así, hoy día se busca más bien un equilibrio, aunque todavía sigue siendo en la actualidad un gobierno o un país que tiene más tendencia a darle poder al ejecutivo por sobre el legislativo. Y Portales, entre otras cosas, también defiende o le da mucha importancia a esto de los principios morales católicos, ¿ya? Un tipo bastante moralista. De hecho, vamos a ver ahora un video de 2 minutos, donde en esta serie de Algo Habrán Hecho, en una parte se habla sobre Portales, o sea, se muestra a Diego Portales, se recrea, y allí van a escuchar cuáles son las principales ideas que él tiene de Chile. Hay que contextualizarse o situarse en el momento de que se está recién iniciando a crear esta nación. Entonces vamos a ver ese video y también vamos a ver otro videito, pero eh, ya quería recordarle eso de Diego Portales. Ahora sí, vamos al objetivo de la clase del día de hoy, que en realidad sigue siendo el mismo porque este es un tema bastante amplio,
que es comprender las distintas visiones y cómo Chile se fue organizando, sobre todo en estos primeros años. Podríamos hacer énfasis en cómo se organizó o cómo se dio nuestro país, cómo se representó nuestro país en este periodo de organización de la República. Miren, antes de volver a analizar, porque quedamos en esto en el encuentro pasado, este fue el último PowerPoint que vimos, o la última diapo, mejor dicho, que vimos, antes de volver a recordar esto, porque es importante, la Constitución del 33 es muy importante, vamos a ver este video que habla, o que muestra a Diego Portales hablando u opinando sobre cómo él se imaginaba Chile, ¿ya? Así que presten atención, voy a compartirlo. Son 2 minutos, así que escuchen por favor. El gobierno le entrega a Portales Sea y Compañía, el negocio del estanco, nombre con el que se conoce al monopolio de la venta de tabaco, licor, vino, naipes y té. Un gran negocio, igual que ahora. La compañía se lo adjudica por 10 años, con el compromiso de pagar con parte de sus ganancias las cuotas de la deuda externa. Esta primera concesión se asigna en un proceso cuestionado, ya que la empresa de Portales es la única que se presenta, y el personero de gobierno que se la otorga es su gran amigo, Diego José Benavente, ministro de Hacienda. Eso me suena conocido. No se preocupe, don Diego. Hemos reforzado la vigilancia del muelle para así mantener a raya el contrabando. Vigilancia, sobre todo manos firmes. Mire que en negocios como este, en la teoría suena muy bonito, pero en la práctica, en países como estos que están llenos de vicios, es muy fácil que todo se vaya al carajo. Yo le he dicho esto al general Freire. Ah, por fin. Tal como la pidió. Madero de avellano y puentes de palos de rosa. Como le decía, yo le he insistido al general Freire y a todos sus pipiolos que en países como estos, donde el ciudadano carece de toda virtud, es necesario poner mano firme. Un gobierno fuerte, liderado por hombres que sean modelos de virtud y de patriotismo. Y así, cuando se hayan enderezado el resto de los ciudadanos y se hayan moralizado, que venga el gobierno liberal, libre y lleno de ideales, donde todos tengan parte mierda. Suba la mica, Raquel. Podría dedicarse a la política. No le iría nada de mal. No me interesa la política. Yo solamente opino como un ciudadano. Ahí en 2 minutos entonces escuchábamos a Portales, o sea, obviamente a la recreación de Portales, expresando algunas ideas importantes sobre cómo él se imaginaba y cómo creía que se debía construir Chile desde esa época. Estamos hablando de 1830, claro, finales 1820, principios 1830. Algunas cosas que son importantes o que podríamos destacar de este mensaje de Portales. Por ejemplo, dice que los ciudadanos carecen de toda virtud. Eso es una de las frases que es conocida, mencionada por Portales, ciudadanos que carecen de toda virtud. Y además después dice que cuando la población o las personas se enderecen, ese es el concepto que utiliza, se enderecen, ahí que venga recién como el gobierno liberal, porque hasta antes de eso debía existir un gobierno fuerte, prácticamente autoritario y sin mayor participación de las personas. Qué opinan ustedes de eso? ¿Creen que habrá sido correcto? ¿Creen que será correcto esa ideología, esa forma de pensar? Que, como él decía, que la población de la época no tenía ni una virtud o no tenía mayores virtudes, no debía dársele el espacio para poder participar.
¿Qué opinan ustedes de eso? Me gustaría escucharlo. Em, ojalá que puedan activar sus micrófonos, ya, esto es un tema de opinión personal, así que no se compliquen por expresarla. A ver, ¿qué opina, por ejemplo, Bruno? Bruno Sáez, si puedes activar tu micrófono, por favor. Bruno Sáez, ¿estás por ahí? ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, Bruno. Profe, estoy en el centro. Eh, ya, no, Bruno, pero ¿escuchaste o viste el video de recién? De escucharlo, sí lo escuché. Ya, y lo que te preguntaba o lo que preguntaba recién, ¿qué opinas tú de eso? Sobre si no, Espera, sobre espera, opiniones de lo que dijo sobre los ciudadanos que no tienen virtud y eso. sí, bueno, te escuché la última parte del principio, no había escuchado, pero ¿qué opinas tú de eso? En esos tiempos creo que tiene razón, ¿eh? ¿Ya crees que tienes razón o que tenía razón? Sí. Gracias Bruno, no, no te escucho demasiado bien, entonces por lo menos me quedé con esa parte. Muchas gracias, Bruno. Pero, A ver, ¿qué opina, por ejemplo, la Catalina Moraga? Catalina, activa tu micrófono y coméntame qué piensas tú de esto que decía Portales, esto de que los ciudadanos carecían de virtud, que no debía dársele el espacio para opinar y que cuando tengan estas virtudes venga el gobierno liberal. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es correcto, que no fue correcto? Catalina Moraga, si puedes activar tu micrófono. Yo opino que está mal porque una república se hace de la opinión de todos y no solo la de algunos. Ya, ok. Muchas gracias, Catalina. Una opinión más, me gustaría escuchar, a ver, a Samuel Uribe. Samuel, ¿qué piensas de esta frase o de esto que estábamos comentando recién? Hola, profe. Hola, hola. Yo creo que principalmente, por un lado está bien, ya que en estos tiempos principalmente había mucho el tema de la discusión entre política, por así decirlo, ¿Mm? y había mucha guerra, no sé si, no guerra, sino que discusiones y peleas entre sí, los cuales ¿Ya? provocaría igual, si tenían una posición como los liberales, no, en esas discusiones no habría ¿cómo se llama? No tendría mucho poder, lo cual necesitaban, como él decía, un poder autoritario, pero igual no tenía mucha razón debido a que tendría que haber un poco, aunque sea un poco, del porcentaje de las personas. No sé si me Mm, entiende. sí, 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 comprendo, comprendo. Muchas gracias, Samuel. Me queda clara tu opinión. Vemos ahí entonces algunas opiniones que están de acuerdo, otras que no están de acuerdo. Sin embargo, en definitiva, eso fue lo que ocurrió en un principio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto del gobierno autoritario donde la gente no tenía participación, ¿ya? Entonces, volvemos acá, volvemos a nuestra presentación. Y en esta constitución se representa esto de que la población en general no iba a participar, o sea, los que iban a participar era un grupo reducido de personas. Esto lo habíamos analizado, pero ahora lo conectamos directamente a esto que estábamos escuchando y comentando recién. Bueno, antes de pasar con esto de la Constitución del 33, Portales, aparte de su forma de pensar, que es muy reconocida, también era importante porque él era un empresario, ¿ya? Y era un empresario que tenía esta empresa llamada CA Portales Compañía, que era una empresa que se hizo cargo de lo que se llamaba en ese tiempo el estanco del tabaco. En palabras sencillas, significaba que esta empresa administraba como toda la importación de diferentes productos, entre ellos obviamente el tabaco, pero eran muchos otros productos más, y el Estado le dio como la concesión a esta empresa de Portales, con la condición de que la empresa pague la deuda externa que tenía Chile. Chile ya tenía una deuda externa en esa época, algo habíamos comentado, porque O'Higgins antes de la independencia se había endeudado con Inglaterra, por ejemplo. Entonces ese es otro motivo de por qué Diego Portales es reconocido en nuestro país. Ahora sí, son dos diapos, vamos a ver esta que ya la habíamos comentado, pero insisto, es importante
que lo puedan comprender bien. Si hay dudas, ya saben que pueden activar su micrófono y preguntarme. La Constitución de 1833 les había dicho que fue importante por diferentes razones, entre otras, porque, por ejemplo, la duración que tiene es de casi 100 años. Esta Constitución de 1833 dura hasta aproximadamente 1925, cuando recién se viene a hacer un cambio de Constitución. Entonces, claramente marcó la forma en que se fue construyendo Chile durante esos 90 o casi 100 años. Ese es un primer motivo de importancia. Ahora, ¿qué decía esta Constitución en algunos puntos más importantes o más relevantes? Por ejemplo, en la Constitución, en la actualidad y en la Constitución de esta época, se establece cómo se eligen las autoridades, ¿ya? Por ejemplo, respecto al presidente o al Poder Ejecutivo, en esta Constitución de 1833 se establecía que el tiempo que duraba cada presidente era de 5 años, pero con la posibilidad de reelegirse inmediatamente. Entonces, todos los presidentes de este periodo conservador, duraron 10 años. Lo elegían 5 y después se volvían a postular, 5 años más, duraban 10 años. Eso tal vez como uno de los primeros puntos. El presidente también en esta Constitución se le entregaban amplias atribuciones y facultades extraordinarias. Miren, esto lo voy a ejemplificar con las siguientes palabras. Ustedes me imagino que escucharon estas últimas semanas hablar sobre el retiro del 10%. No sé si me pueden confirmar si escucharon del tema, estuvieron atentos al tema, tal vez en sus casas. Eh, no sé, ojalá que sí se hayan dado cuenta de esto. Bueno, ¿por qué les estoy mencionando este tema? Porque hasta el día de hoy los presidentes en Chile, cualquiera sea, tienen todavía obviamente varias atribuciones, varias cosas que pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si el presidente hubiese decidido vetar la ley, esta ley que se estaba discutiendo en el Congreso, la ley no se hubiese, lo más probable es que no se hubiese publicado, porque hay una serie de requisitos que cambiaban cuando el presidente veta la ley. Cuando un presidente veta una ley, cuando dice, no, esta ley no me parece que hay que cambiarla, o que no tiene que estar derechamente, esa ley vuelve al Congreso y en el Congreso tiene que votarse otra vez, pero ahí se necesita una mayor cantidad de votos, ¿ya? Entonces el presidente hasta el día de hoy tiene amplias atribuciones y tiene varias atribuciones que le permiten ir equilibrando, entre comillas, el poder. Esto no ocurrió, el presidente obviamente saben que promulgó la ley, así que siguió todo su curso normal, pero si él lo hubiese querido hacer, hubiese podido hacerlo, ¿ya? Aunque obviamente no lo hizo porque finalmente se dio cuenta que los votos en el Congreso igual iban a ser suficientes para volver a aprobarlo, ¿ya? Eso tal vez podríamos destacar en esta Constitución del 33, ¿ya? Respecto al presidente. Ahora, si hablamos del poder legislativo, ustedes ya saben que el poder legislativo se refiere a los diputados y a los senadores esencialmente. Obviamente estaba debilitado y con un poder limitado frente al presidente. El presidente es el que tenía mayor atribución y eso tiene una directa relación con lo que decía o con lo que proponía Diego Portales. Portales decía tiene que haber un gobierno fuerte, autoritario. Entonces se le entregaba mayor poder al presidente. En este tiempo sí podía ser ministro y a la vez diputado o senador. ¿Escucharon que ayer se realizó un cambio de gabinete? Esto para ir comparándolo con cosas de la actualidad. ¿Escucharon? ¿Me pueden decir, escribir en el chat si vieron que hubo un cambio de gabinete? O por último que me escriba el que sí lo vio, o el que sí se dio cuenta de esto. Ya, por ejemplo, ahí veo algunos comentarios, me escriben en el chat, me dicen que sí lo vieron. La pregunta es la siguiente, porque si se dieron cuenta, muchos de los que ahora son ministros habían estado hasta hace poquito siendo diputados o senadores. Los que ahora son ministros, los que fueron designados como nuevos ministros, ¿pueden seguir siendo diputados o senadores? ¿Qué creen ustedes ahora en la actualidad? No sé si me pueden responder, tal vez las mismas chiquillas que me escribieron,
Respóndame, ¿creen que los que ahora pasaron a ser ministros, los que ayer fueron designados como nuevos ministros, pueden ser ministros y también diputados y senadores a la vez? Ya, ahí veo también varias respuestas. Tiare, Constanza me dicen que no se puede. ¿Ya? Y efectivamente, hoy en día, en la actualidad, no se puede. Pero en esta época, en esta constitución de 1833, se establecía que sí se podía realizar, sí se podía realizar esto. ¿Ya? Pero ahora en la actualidad, no. Y también podríamos destacar otras disposiciones, como por ejemplo en la Constitución del 33 se establecía la religión católica como la oficial del Estado y se daba lo que se conoce como un Estado confesional, donde el Estado, o existía una unión entre la Iglesia y el Estado. También ustedes ya saben que en la actualidad eso no pasa. Son cosas que han ido cambiando obviamente de la Constitución de 1833. Además, en esta constitución se definen los límites del país eh, de forma amplia y se establece, esto es lo último que podríamos destacar sobre esta constitución, o sea, son muchas cosas, pero lo del sufragio censitario lo explicamos, pero me gustaría que lo recuerden, que me lo puedan recordar. ¿Qué era esto del sufragio censitario? ¿Quién me lo puede explicar? Espero unos segunditos a ver si alguien escribe o alguien activa su micrófono, si no yo elijo a alguien para que me lo comente. ¿Qué era esto del sufragio censitario? A ver, en el chat veo una respuesta, me dice Montserrat, ¿lo de los votos? Sí, lo de los votos, pero ¿cómo se daba específicamente esto del sufragio censitario? Bien, Amara va complementando cuando solo algunos podían votar. Muy bien, Amara. Constanza agrega, se necesitan requisitos, claro, y eran requisitos que no eran sencillos de cumplir, sobre todo en la época que estamos hablando. Por ejemplo, Montserrat vuelve a comentar, dice que para votar tenían que ser hombres y estar casados. O sea, lo primero es que efectivamente solo los hombres podían votar y se hacía la diferencia entre los que estaban solteros y los que estaban casados. Eso es un primer requisito. Los hombres efectivamente tenían que ser mayores de 21 años, como menciona Tiare. Si es que estaban casados, mayores de 21 podían votar, y 25 años si es que estaban solteros. Y además tenían que tener, como menciona Montserrat, tenían que tener un hacienda, tenían que tener territorios o una riqueza, un patrimonio. Y también, entre otras cosas, debían saber leer y escribir, cosa que si lo llevamos a la época hace casi 200 años atrás, ¿ustedes creen que la mayor parte de la población sabía leer y escribir hace 200 años atrás? Claro que no. Bien ahí Tiare, Constanza, Monserrat, no sabían escribir la mayoría de las personas, entonces el voto se limitaba a una cantidad de personas muy reducida. Se estima que en realidad de toda la población que podía votar, en realidad lo hacía un 2 o 3% de la población. Así que algo súper menor. Y ahí se da lo que decía Portales. Portales decía que ojalá no darle poder a la población, y cuando la población sea más culta, entre comillas, según lo que decía Portales, o se enderece moralmente, ahí recién ir dándole más opciones. Y tal vez si lo analizamos es lo que ha ido pasando, porque hoy en día la mayoría de las personas, independientes si sabe leer o no, independientes si tienen riqueza o no, pueden votar. Bien ahí entonces, sobre todo las chiquillas que fueron agregando y comentando lo del sufragio censitario. Para finalizar con ese punto, ¿qué tipo de sufragio es el que tenemos en la actualidad? ¿Cómo se llama el tipo de sufragio que tenemos en la actualidad? A ver, en el chat. Universal, comenta Montserrat. Sí, muy bien. El tipo de sufragio o de voto que tenemos en la actualidad se llama sufragio universal, porque obviamente son características que no se asemejan a las anteriores. ¿Ya? Y son como la mayoría de las personas sí va a poder votar. Muy bien, entonces allí con ese punto. Para ir finalizando, ya con esto de la Constitución y de Diego Portales, en esta época, entre 1837 y 1839, Chile tuvo un conflicto
con los países vecinos. Ustedes yo creo que han escuchado varias veces que Chile siempre ha tenido una mala relación en general política y territorial con Perú y con Bolivia. De hecho, a ver, no confundir lo que aparece acá. Acá aparece guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. No es lo mismo que la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico vino 30, 40 años después, ¿ya? Pero antes de llegar a la Guerra del Pacífico, Chile ya se vio enfrentado, tuvo un conflicto entonces con estas dos naciones. Lo vamos a explicar ahora. De hecho, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente un video que igual es cortito y que explica qué es esto de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la importancia de Diego Portales en este conflicto. Se van a dar cuenta que Diego Portales tiene relación o aparece constantemente en esta época, ¿ya? Así que voy a compartir, y bueno, al igual que recién, son 2 minutos y medio aproximadamente, así que escuchen con atención, por favor, para que entiendan qué es esto de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. En 1837 se formó oficialmente la Confederación Perú-Boliviana, que unificó a estos dos estados bajo la conducción del mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz. Este hecho despertó la sospecha de Portales en un contexto de rivalidad con sus vecinos del norte. Los problemas con Perú eran anteriores a la formación de la Confederación y empezaron cuando este país no reconoció deudas que tenía con Chile, originadas en el período de la independencia. A esto se agregaba la competencia comercial entre ambos países. Perú buscaba convertir al Callao en el primer puerto del Pacífico y desplazar la primacía comercial alcanzada por Valparaíso, razón por la cual decretó tributos especiales a las importaciones provenientes de Chile. En este escenario, el gobierno del general Prieto declaró la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837. Sin embargo, esta contienda bélica fue muy impopular en sus inicios, y algunos incluso veían en ella un simple capricho de Portales y una amenaza a los arraigados principios americanistas recientemente defendidos. Pero el ministro estaba empecinado en destruir la Confederación al creer que amenazaba la autonomía del Estado chileno y desafiaba el equilibrio geopolítico continental. Por otro lado, se consideraba que el Estado no estaba preparado ni financiera ni militarmente para enfrentar un conflicto de esa naturaleza. Fue así como en 1837, en medio de los preparativos de la expedición chilena que zarparía desde el puerto de Valparaíso hacia Perú, el regimiento Maipo, al mando del coronel liberal Antonio Vidaurre y acantonado en Quillota, tomó prisionero al ministro Portales, quien había llegado hasta ese lugar para revisar las tropas. Portales fue fusilado por el capitán Santiago Florín. El asesinato del influyente ministro logró transformar una guerra impopular en una cruzada nacional. La revuelta liberal al interior del ejército fue rápidamente sofocada, sus líderes capturados y ajusticiados. La expedición a cargo de Manuel Bulnes finalmente zarpó y ocupó la ciudad de Lima en 1838. Luego de diversos encuentros, las tropas chilenas derrotaron definitivamente a los ejércitos de la Confederación en la batalla de Yungay, ocurrida el 20 de enero de 1839. Bueno, varios puntos. Allí se explicaba entonces el origen de este conflicto, por qué se dio. Lo vamos a explicar acá una vez más y después voy a hacer algunas preguntas para ver si se entendió, se comprendió. Bien. Ya mencionamos entonces que este fue un enfrentamiento entre Chile y Perú y Bolivia, que estaban unidos, que habían formado una confederación. ¿Quién era el líder de esta confederación? El personaje que pueden ver acá y que estoy encerrando, Andrés de Santa Cruz. Él es el que lideraba la Confederación Perú y Bolivia. ¿Por qué se da este conflicto? ¿Cuál es el origen? Son varias las razones. Entre ellas podríamos mencionar el tema comercial. Chile y Perú particularmente tenían dos puertos que para la época eran importantes. Bueno, hasta la actualidad el tema del comercio marítimo es muy importante, sumamente importante, pero en esta época era más aún. Entonces, Perú
tenía el puerto del Callao, así se llamaba este puerto, que se ubica en esta ciudad, y en Chile estaba el puerto de Valparaíso. Entonces Perú vio con malos ojos el desarrollo que había estado teniendo el puerto de Valparaíso. Ahí hay un primer conflicto. Entonces, desde Perú comienzan a cobrar más impuestos. Entonces, esto trajo un conflicto, obviamente, entre Chile y Bolivia. Ese es uno de los principales, de los principales de las principales razones de por qué Chile entra en conflicto entonces con Perú y Bolivia. Además de que Diego Portales veía con malos ojos esta formación de confederación porque decía que podía amenazar entonces a Chile, o sea, como que estos países finalmente podían terminar absorbiendo o dominando a otros países, entre ellos Chile. Esa es una de las razones de por qué Portales creía que se tenía que disolver o acabar con esta confederación. Otro punto importante es que Diego Portales no murió, digamos, no murió a raíz de alguna enfermedad o producto de los años, sino que murió asesinado, directamente asesinado. ¿Quién lo asesinó? Un grupo dentro del ejército, un grupo que se identificaba más con los liberales, ya no era representativo de todos los liberales, pero un grupo que se caracterizaba por asimilarse más a los liberales, termina tomando a Diego Portales y asesinándolo, ¿ya? Eso, como observábamos recién en el video, significó que esta guerra, que había sido como no muy popular en Chile, es como que, no sé, provocó un sentimiento de que Chile tenía que unirse y derrotar o acabar con esta confederación perú-boliviana. ¿En qué momento lo hace? Lo hace en la batalla de Yungay, en 1939, donde el general que comanda toda esta expedición es Bulnes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Bulnes termina siendo después presidente de Chile. Entonces, de hecho, muchos de los presidentes de esta época habían venido desde el mundo militar, porque obviamente eran más reconocidos por la población. ¿Qué significó o qué importancia tiene esta guerra contra la Confederación Perú-Boliviana? Que vino a consolidar a Chile como una potencia en el Pacífico, sobre todo en temas comerciales. Veíamos que había una rivalidad entre Perú y Chile en estos puertos, y obviamente al ganar Chile esta guerra, significó que Chile vino a consolidar a Valparaíso como uno de los puertos más importantes para la época, y reafirmación de la identidad nacional. Recién decíamos que esta guerra también sirvió como para ir sintiéndose cada vez más chileno. Acuérdense, estamos hablando en 1837, Chile recién había expulsado a la gran mayoría de los españoles en 1823, 1824 aproximadamente, entonces Chile recién estaba comenzando a formarse como nación. Entonces esta guerra sirvió como para ir identificándose con esta nacionalidad. Respecto a eso, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Se entiende qué fue esto de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana? No sé si me pueden comentar, por favor, o decir si mister está claro o no, mister, no entiendo esta parte, para que lo vuelva a explicar si es que no está claro. Espero comentarios, si no, le voy preguntando a algunos de ustedes para que me lo expliquen o para que me digan si está o no está claro. A ver, le voy a preguntar a ver, la tía me dice que se entiende. Benjamín Beltrán, coméntame tú, activa tu micrófono y dime si queda todo claro o hay algo que no hayas entendido particularmente. Benjamín Beltrán. Dice que no puede activar su micrófono porque hay mucho ruido, pero no sé si me puedes confirmar que si entendiste o no entendiste esto del conflicto contra la Confederación Perú-Boliviana. Me dice que sí lo entendió. Bueno, cualquier duda o consulta saben que lo pueden escribir en el chat o si no pueden reactivar su micrófono.
Respecto a la doctrina Monroe, lo vamos a trabajar ahora en su texto. Les voy a pedir que abran su texto en la página, si no me equivoco, 112. Les confirmo al tiro si es esa página, la voy a buscar, pero abran su texto en la página 112 porque allí se habla sobre esta famosa doctrina Monroe. Ya con esto vamos a ir finalizando. En resumen, ¿qué significaba esto de la doctrina Monroe? Era una política que se establecía desde los Estados Unidos, donde el presidente James Monroe, por eso se le da el nombre de doctrina Monroe, eh, buscaba o mencionaba que se debía evitar el avance de otros países o de otras potencias hacia América, cosa que finalmente no ocurrió porque, o sea, terminó al final ocurriendo porque muchas otras potencias finalmente después se tomaron lugares que en un instante habían pertenecido a países latinoamericanos. Diego Portales fue bastante crítico con esta doctrina. ¿Ya? Esta doctrina se resume como con América para los americanos. Ese era como el lema central que tenía esta doctrina, la doctrina Monroe. Vamos al texto. Ya, aquí está el texto, sí, efectivamente es en la página 112. Ya estamos a casi 15 minutos de ir finalizando. Vamos a leer, no vamos a leer toda la página porque hay varias cosas que ya mencionamos, por ejemplo, la figura de Diego Portales, ya hablamos sobre la importancia de esto, ya hablamos sobre la importancia de la Constitución del 33. Me interesa que ahora particularmente leamos esto que aparece donde dice mientras tanto en. Para eso le voy a pedir a ver, ¿quién me puede ayudar a leer esa parte del texto? Ya, Renato, activa tu micrófono, por favor, y ayúdame a leer este párrafo o eso que acabo de encerrar, por favor. Donde dice mientras tanto. Sí. Mientras tanto, en Estados Unidos, en 1823, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, proclamó un discurso frente al Congreso estadounidense en el que se estableció que cualquier intervención de las potencias europeas en los países independientes del continente sería considerada como una agresión a los propios estadounidenses. Esta posición se conocería como la doctrina Monroe y marcó gran parte de las relaciones exteriores americanas durante el siglo XIX. Si bien en un principio no fue bien recibida, con el tiempo se hizo popularmente conocida dentro de la sociedad norteamericana por la frase "América para los americanos". En la práctica, sin embargo, algunos historiadores han concluido que no tuvo mayores repercusiones. De hecho, no impidió varias de las intervenciones europeas en el continente, como la ocupación Iglesia de las Islas Malvinas, Argentina, en 1833, o la invasión francesa de Veracruz, en México, en 1862. Ya, muchas gracias, Renato. Allí se resume entonces y aparece lo que significaba esto de la doctrina Monroe, que también se dio en esta época. Una política entonces que se estableció desde Estados Unidos, que se resume como en América para los americanos, pero que en la práctica no fue lo suficientemente correcta o no se dio como se esperaba, ¿ya? Bueno, otro documento que aparece en la misma página 112 es una carta o un extracto de una carta que escribe Portales. También si lo pueden leer, excelente. Ya ahora no vamos a alcanzar, sino que nos vamos a quedar con esto último que aparece acá. Voy a pedirle a alguien que me ayude a leer los 3 puntos que aparecen acá arriba, estos 3 cuadritos que aparecen acá arriba, el que dice autoritarismo, aparato burocrático eficiente e ideal de orden. Y después le voy a pedir a otra persona que me ayude con los 3 cuadritos de abajo. A ver, ayúdenme por favor. Espérenme.
Camila Angulo. Camila, ayúdame con la lectura de los 3 cuadros que aparecen arriba entonces, por favor. Ya. ¿Con esos los 3 cuadritos? Sí, el que dice autoritarismo, el otro aparato burocrático y el otro ideal de orden. Ya. Autoritarismo, entendido como un poder ejecutivo con amplias atribuciones constitucionales. El autoritarismo, según Portales, era necesario hasta que Chile existiera una clase política capaz de dirigir al país. Aparato burocrático eficiente. Las instituciones debían estar por sobre las personas que se desempeñan en ellas y funcionan de forma eficaz. Ideal de orden. Según Portales, la obtención del poder interno era una tarea prioritaria y para lograrlo creó la Guardia Nacional, grupo compuesto por ciudadanos que vigilaban la mantención del orden y la exaltación de los símbolos patrios. Muchas gracias, Camila. Ahí teníamos, entonces, estamos mencionando como las principales ideas de Portales. Ahí aparecen, aparte de lo que vimos en el PPT, acá en su texto aparecen otras de las ideas centrales que tenía este caballero, este personaje. Después tenemos la subordinación de las Fuerzas Armadas. Para Portales, el ejército debía obedecer al Ejecutivo y actuar en representación del Estado. Por esto, una de las primeras medidas que aplicó como ministro fue la expulsión de todos los militares que estaban vinculados a la facción política de los liberales. Si se dan cuenta, él expulsó a todos los militares que estaban relacionados como a los liberales, y vimos que después los mismos liberales o parte del ejército que se consideraba liberal fueron los que terminaron asesinándolo. Ya ahí esa fue una de las consecuencias de este principio que él tenía. Defensa de la seguridad nacional. Portales advirtió a sus contemporáneos de caer en otra dominación extranjera, por esto desconfiaba de otros países como la doctrina Monroe de Estados Unidos. Portales no creía en esto de la doctrina Monroe, sino que más bien pensaba que Estados Unidos estaba haciendo esto para finalmente dominar o conquistar estos otros países como Chile. Y el rol pedagógico del Estado está dentro también de sus principios, o del ideario portaliano. Cuando se habla del ideario, se refiere a las principales ideas. El rol pedagógico del Estado, buscando potenciar el patriotismo y el desarrollo de una cultura cívica, se reconoció que la educación era una atención preferente del Estado. O sea, el Estado debía hacerse cargo en su totalidad de la educación para poder avanzar como sociedad, que era lo que decía Portales. Cuando se avance como sociedad, perfecto, ahí damos más libertades. Tenemos 2 textos, con esos 2 textos vamos a finalizar y después responder las 2 preguntas que aparecen allí. Ayúdame con el texto que dice recurso 67. Tiare, por favor, recurso 67. Hola, mister. Hola, Tiare. Ya, recurso 67, fuente secundaria. Esta fuente expone la perspectiva del historiador Alfredo Jocelyn Holt sobre el periodo conservador. La cúpula dirigente liderada por Portales se propone, antes que nada, dar prioridades al problema del orden. Se restablece el expediente dictatorial, pero asentándolo en una base legal autoritaria, la Constitución de 1833, reforzándole al Ejecutivo con instrumentos de excepción extraordinariamente eficaces. Se pone fin a un periodo de ensayo y error en búsqueda de una fórmula gubernamental sólida, iniciando inmediatamente después de la independencia. Ya, muchas gracias, Tiare. Y el segundo texto, que es escrito por Salazar, si no me equivoco, sí, por Gabriel Salazar. Ayúdame a leerlo, por favor. A ver, Daniel Cárdenas, ayúdame con el recurso 68. Hola, mister, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Recurso 68, fuente secundaria, ¿esa? Esa. Acomodo. Esta es otra versión sobre el papel de Portales en la conformación del Estado Nacional chileno. Los hombres fuertes que por sí mismos modelan o hacen modelar el Estado pueden imponer un orden durante, pero ni su carisma, ni la fuerza que disponen, ni la debilidad de su obra basta para garantizar situaciones y resultados históricos de eficiencia y eficacia.
Reducir los análisis históricos de esta época a ellos es ignorar por completo la presencia o ausencia de un tercer gran actor involucrado en este círculo de poder, la sociedad civil y/o la soberanía ciudadana. Ya, muchas gracias Daniel. Ahí entonces tenemos dos visiones, una de Jocelyn Alfredo Holt y otra de Gabriel Salazar, que hablan sobre portales y sobre este periodo de 1830-1863. La primera pregunta dice, ¿estás de acuerdo con la posición de Salazar, el texto que leía recién Daniel, respecto a la figura de portales en la conformación del Estado chileno? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? Espero un par de segundos para que tal vez puedan releer el texto, o si no, yo elijo a cualquiera de ustedes. Si están de acuerdo con lo que plantea Salazar, ya lo comento una vez más, dice, los hombres fuertes que por sí mismos modelan o hacen modelar al Estado pueden imponer un orden durable, pero ni su carisma, ni la fuerza de que disponen, ni la durabilidad de su obra bastan para garantizar situaciones y resultados históricos de eficiencia y eficacia. Reducir el análisis histórico de esta época a ellos es ignorar por completo la presencia o ausencia de un tercer gran actor involucrado en ese círculo de poder, la sociedad civil y la soberanía ciudadana. ¿Están de acuerdo con lo que menciona Salazar? O sea, a ver, les cambio la pregunta, les simplifico la pregunta. Salazar ve a Portales como el único personaje relevante de la época. Les cambio una pregunta más sencilla. Coméntenme, ¿qué creen ustedes? De acuerdo a lo que se lee en este texto, Salazar ve a Portales como el único personaje relevante o importante de la época. ¿Qué cree Vanessa? Vanessa Kissel, ¿qué crees tú? De acuerdo a lo que acabamos de leer en ese recurso 68, Salazar ve a... Bueno, ¿Ya? ¿Tú crees que? yo creo que no. ¿Ya? ¿A quién ve Salazar también como entonces un grupo o alguien importante para entender el contexto? A la sociedad civil. Ya, muy bien Vanessa, muchas gracias. Ahí vemos entonces, y se podría resumir en eso, este texto para Salazar, claro, Portales es importante, es destacado, pero no puede basarse solamente en Portales. Porque hay un grupo de poder, aparte de Portales, que obviamente fue el que ayudó o fundamentó la construcción de Chile en este periodo. La segunda pregunta, esta sí creo que la podrían responder la gran mayoría de ustedes, teniendo en cuenta que la Constitución de 1833 estuvo vigente por casi 100 años, hasta 1925, como habíamos dicho antes. ¿Cuál crees que fue su importancia para la conformación de Chile como Estado? ¿Y por qué? Ya, coméntame, a ver, ¿a quién no ha escuchado? La Dominique. Dominique, coméntame, ¿tú crees que fue importante la Constitución del 33? ¿O cuál fue la importancia de esta Constitución para Chile? Sí, fue importante porque formó como la base de las ideas. O Ya, sea, como le dio forma y como partió autoritaria, fue como más fácil decir porque te lo obligaban. ya, ok, muchas gracias Dominique, creo que, o sea, das ahí con varios puntos, el primero de que efectivamente fue importante, y ¿por qué fue importante? Dice Dominique, porque el hecho de que haya sido bastante autoritaria en ese sentido, permitió que las cosas se tenían que hacer, y fue moldeando o haciendo el país. Me gustaría estar también a Alonso Pérez. Alonso, la misma pregunta, ¿tú crees que fue importante esta constitución del 33? ¿Y por qué fue importante? Alonso Pérez, si puedes activar tu micrófono. A ver, en el chat veo algo, no sé si será Alonso. Ya, sí, lo puedes escribir Alonso, pero me gustaría una opinión más que me responda a esta pregunta. A ver, por ejemplo, Constanza Cárdenas. Constanza, si puedes activar tu micrófono. Constanza, ¿puedes activar tu micrófono?
Ya, me hace la misma pregunta que Alonso, si puede escribir. Sí, pueden escribir, pero para ir finalizando, aparte de lo que escriban, me gustaría escucharlo. A ver, Catalina Soto. A ver si tengo la suerte de que pueda activar su micrófono. Catalina Soto. Parece que no. Catalina, ¿no puede activar tu micrófono? Tampoco puede. Pablo Vargas. No me digas que no puedes tampoco, Pablo. No puedo, profe, gracias. Ya. Ya. Pablo, ¿tú crees que fue importante la Constitución del 33? Sí, yo creo que sí, porque como yo pienso que la Constitución fue como el inicio para que Chile pueda ser lo que es hoy en día. Ya, y para, como último punto, y para ver si se comprendió, ¿a quién se le daba más importancia en esta Constitución del 33? ¿Al Poder Ejecutivo, al del presidente o al Poder Legislativo? ¿A quién se le daba más importancia esta Constitución? ¿Al poder del presidente o al poder de los diputados y los senadores? Al poder de los diputados. ¿Seguro? No, al del presidente. Al del presidente, ya por eso hacía la pregunta una vez más. Gracias, Pablo, igual es correcto. No olvidarse entonces que esta Constitución, dentro de las muchas características que tuvo, fue el darle más poder o más atribuciones al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. Son algunas de las cosas que podríamos destacar. Bien, no sé si hay alguna duda o pregunta, ya estamos casi en la hora. ¿Alguna duda o consulta? ¿Algún comentario extra? Para ir resumiendo entonces, comentamos hoy día la importancia de Diego Portales, hoy día profundizamos un poco más en eso, comentamos la importancia de la Constitución de 1833 y sus principales puntos, y comentamos respecto al conflicto que se dio entre Chile y la llamada Confederación Perú-Boliviana, que tenía como principal razón el conflicto económico entre Chile y Perú, entre los puertos de Valparaíso y Puerto del Callao. Esos son los temas que trabajamos hoy día. ¿Alguna duda? Díganme sí, no, tal vez. Ya, me dicen que Montserrat dice no, no hay dudas. No sé los demás. Sí, no. Amara dice todo claro. Ya. Estaríamos entonces con nuestro encuentro virtual del día de hoy. Que estén muy bien, chicos. Nos estamos viendo en un siguiente encuentro virtual que debería ser como en 2 semanas más aproximadamente. Creo que la otra semana no, así que sería como en 2 semanas más. Así que nos estaríamos volviendo a encontrar allí. Que estén muy bien. Recuerden que esta clase se va a subir a YouTube por cualquier cosa, si alguien la quiere ver de nuevo o pues si algún compañero no pudo participar. Que estén bien, cuídense. Adiós.